Alicia, me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Somos aquí en Aguarón, en a Casa do Gaitero, que hemos venido aquí para que Eugenio Arnau nos muestre o suyo museo. Así nas que íbamos a conocerlo. Hola. ¿Qué tal plantas, Eugenio? Pues bien, aquí plantando fuerte. Muy bien, pues este es Eugenio Arnau y ahora íbamos a ver cómo es esta casa museo. Bueno, pues ya somos aquí en la Casa do Gaitero con Eugenio, que queremos que nos cuente, bueno, nos ha dicho Eugenio que os gaités, y por eso esta casa se dice Casa do Gaitero, en Aragón no son nomás as personas que tocan a gaita, sino todos músicos que tocan música popular, instrumentos tradicionales, que tocan en las carreras y todo eso. Y queríamos una mica preguntarte, pues, ¿cómo es esta casa museo? Bueno, pues es la antigua casa del cura y, bueno, cambian los tiempos. Antes era la casa del cura, ahora, como bien has dicho, es la casa del gaitero. Y tiene varias partes, tiene un pequeñico anfiteatro para hacer actuaciones, presentaciones de discos, de libros. Hay una habitación dedicada a los instrumentos cordófonos, otra a los idiófonos, otra a los membranófonos y otra a los aerófonos. Y una pequeñita sala que está dedicada a los juguetes sonoros, al mundo infantil un poco. Luego está la bodega, que está dedicada a la música y el vino, y lo que es la guardilla es la sala de arte, de exposiciones de arte contemporáneo, se llama Tantam. Pues muy bien, y quería que nos contases una miqueta cómo principió este proyecto, cómo se te ocurrió de hacer esto y cuál es su filosofía. Eso es mucho, pero te lo voy a contar. Bueno, la idea era que yo tenía muchos instrumentos, siempre me parecía bastante feo el tenerlos guardados y no compartirlos. Entonces, bueno, era una manera de enseñarlos y tal, el montar este espacio. Me he resistido mucho a llamarle museo porque me parecía un poco rimbombante, ¿no? Un poco chulico, pero al final, pues bueno, realmente es un museo porque ahora mismo hay casi 1000 instrumentos expuestos de música popular del mundo y la filosofía era, pues bueno, basado en la utopía, en el trabajo y en otras maneras de hacer las cosas al margen de la pasta, de las instituciones, de las subvenciones y todas estas cosas, que también se pueden hacer cosas con ilusión. Porque me has dicho que todos los muebles y todas las cosetas que había en esta casa son originales de la casa o si no, recicladas. No había cosas mercadas en garra puesto y todo pues de un contenedor que ya restaurado y todo eso, porque también tienes aquí o tuyo taller de instrumentos. Sí, bueno, en el taller construyo instrumentos, arreglo y por supuesto arreglo pues todas las vitrinas y todo. Y efectivamente no hay ni una silla nueva, todo absolutamente es reciclado, bien de contenedores, como has dicho, de basuras, de todos los vertederos de la zona, de gente que va a tirar un mueble o algo y me dice, oye, llévatelo, yo lo restauro y lo pongo. Y la casa sí, están las paredes, las puertas, las ventanas, los suelos, todo tal y como estaba. Pues muy bien, ya veis que estoy muchísimo trabajo de hacer esto, que me has dicho que te ha costado 4 años de restaurar esta casa y aquí lo podéis disfrutar. ¿Cuál es el horario de aquí del Museo do Gaitero? Bueno, 24 horas, es servicio permanente, siempre. Igual es el único museo del mundo que está abierto 24 horas. Cuando yo estoy, pues estoy, evidentemente. Cuando no estoy se me llama por teléfono y yo vengo con cita previa, como en el médico de la Seguridad Social, y quedamos y yo os lo enseño. Y si no, cuando viene gente de paso, hay 6 teléfonos en la puerta, de Javi, de Rosa y demás, que son músicos de aquí del pueblo, que tú llamas por teléfono, ellos vienen, lo abren, te lo enseñan, abren una botella de vino y son encantadores. Entonces, ese es el sistema. Oye, pues muy bien y queremos deciros que os animamos a que vengáis a este museo. Y también, como ya sabéis que en los vídeos, antiparte de hacer consejos útiles, de hacer recetas, pues nos vas a mostrar a hacer una turuta. Que Eugenio, antiparte de estar un gran músico, también fa talleres sobre cómo hacer instrumentos.
y nos va a mostrar, yo lo voy a probar de fer, una turuta que es un instrumento muy fácil de fer y de tocar y que vamos a ver cómo se fa. Sí, porque Silvia se quería llevar un recuerdo, se quería llevar el piano, pero no ha podido poner. Entonces digo, ya hacemos una turuta que es un poco más... Que es de millor llevar, sí. ¿No? Muy bien. Bueno, pues ya estamos aquí en la bodega y, bueno, pues ahora nos va a mostrar a Eugenio cómo se fa esto de la turuta. Dime a yo cómo lo he de hacer. Mira, una turuta es un trozo de caña como este, que bueno, se le hace un agujero, que ya lo he hecho para que no te hagas daño. Que esto es un forado. Esto es un forado. Y cortada ya y todo, incluso te la he decorado y todo, para que vieras con motivos pastoriles, para que te quede más bonita. Muchas gracias, Claro, esto no es una caña normal, que lo sepas, Esto es una caña que tiene 2 años en la planta. La cojo en la zona del Bajo Aragón, en la Puebla de Híjar y por ahí. La corto y en la mingua de enero, que es cuando hay que cortar la caña. Y luego la dejo 3 años secando. O sea, esta caña que vas a tener en las manos tiene 5 años. Y sí, porque yo veía que esta caña ye isuta, ¿no? Ye dura y ye isuta, ¿no? Ye como las que veíamos pues a Canto do Río, que son más blandetas, ¿no? Sí, es una caña, es de una... bueno, se llama Arundodona, es el nombre científico. Es un tipo de caña muy dura, con mucha pared de madera. Bueno, y tenemos un lujo aquí en Aragón de tener este tipo de caña. No es una caña que llegas y la coges, como bien dices. Y muy importante, cortarla en la mengua de enero, que es la manera de que la caña luego va a ir bien. Bien, y para hacer la turuta, pues mira, trozo de lija, de papel de lija, y por la parte rugosa, pues vas a lijar por aquí, para que no digas que no has hecho nada, porque ya que te he hecho el forado y que te he cortado y todo, se trata de lijar alrededor, y luego te doy más cosas mientras yo echo un traguico. Pues vamos a esmolarla un poco, una miqueta. Y es muy pincha, una cortracio muy majo. Bien esmoladeta, que si no nos veremos mal en los morros. Porque esto se toca con los morros. Y una cosa muy fácil, pues os crié lo que siga, de poderlo ver ante más de una cosa que llevar ata, porque no cuesta mica, porque la caña de pillarla do Canto do Río. Pues muy bien, así no yo creo que ya tiene, ¿no? Sí, ya es suficiente, está lísica. Entonces mira, ahora en la parte que está más cerca del agujero, donde he hecho esta muesca, pues vas a poner este papel. Este papelico, que es un papel de celofán, se pone por el centro, se estira un poco a los lados. Ahí. Muy bien. Y ahora le pones una goma, le das un par de vueltas. Y fíjate qué fácil para hacer un instrumento. Bueno, qué facilísimo. Bueno. A mirar si sale. Es que eres tecnológica. Tú, claro, con el ordenador, con estas cosas, bien, pero estas cosas con las manos... No, pero qué bien. Así. Eso es. Bien. Bien, preto, ya veis. Se ve bien. ¿Y qué más calfe? Pues nada, ahora a tocar. Si acaso, mira, esto es el modelo con las faldetas así, pues es el modelo invierno. Para hacerlo un poco más primavera-verano, pues la recortamos así un poco para que quede más pinchado. Parece que queda... Y ahora para tocar simplemente hay que decir tú y ya suena. 5 años de conservatorio para tocar esto, no te creas. Mira, a la primera. Muy bien y muy fácil. Pues muchas gracias. Yo también, ahora, bueno, antes de despedirnos, nos íbamos a hacer un trague de vino que nos ha costado a saberlo de fer esto y calfe sin vino. O Museo Casa do Gaitero lle en Aguarón y amuestra en una casa tradicional aragonesa más de 1000 instrumentos de toda mena. Poded visitarlo cualquier día con cita previa. Bueno, pues ya rematamos
querébanos a mostraros atra cámara de aquí do museo e da Casa do Gaitero con este, como se dice, este instrumento? Taiko. Que é un instrumento chino, japonés. Chino, sí. E aquí somos con de zaga de uns atras e o jaz, que isto se tañen todas as borinas de todos os lugares. Así nas que iso, e como sempre, querébanos rematar con unha frase feita. E esta vegada nos vai a decir Eugenio unha frase feita en aragonés. Pues una de gaiteros, que dice, gaita pagada fa mal son. Muy bien. ¿Y qué quiere decir esto de gaita pagada fa mal son? Bueno, pues que a los músicos, en general, no hay que pagarles nunca antes de tiempo. Hay que esperar a que acaben la actuación, a que acaben de tocar, porque dicen que si te pagan antes, no sé yo cómo va a sonar la gaita. Ya no te hifas tanto. Ay. Pues muy bien, muchas gracias, nos veremos a semana viniente y que vaya bueno, beset, au.